Se han cumplido 121 años desde la primera proyección cinematográfica en Cartagena en el año de 1897. Para 1946 se evidencian las primeras funciones dentro del Palacio de la Inquisición, el vistacopio traído desde nuestro territorio por los empresarios Ernesto Bianco Morote y Zenén Martínez Aparicio. Hizo sus primeras proyecciones el 29 de julio de 1897, sentando las bases de la industria cinematográfica en la ciudad. Esta es una historia que tiene como varias entradas, no hay una certeza concreta, pero de todas maneras la llegada del cine al Caribe colombiano y a Cartagena se explica por la vida de muelle, es decir, nuestra condición de puerto y su interacción con los sectores populares, con el mercado público, con los barrios, explica la llegada del cine. El cine no llega solo, el cine llega con el ferrocarril, con la luz eléctrica, el cine llega con el telégrafo, con el fonógrafo. Es decir, llegan toda una serie de artefactos que tienen que ver con la comunicación. Y bueno, y en concreto se puede hablar de Beire. Beire es un camarógrafo que trabajaba para la empresa de los hermanos Lumière. Y él viene de Colón porque estaba presentando, él era un agente de la empresa esta de los hermanos Lumière, quienes inventan el cinematógrafo, y es un agente comercial que viene presentando este aparato que tiene doble función, es decir, de capturar imagen y de proyectarla. Sin embargo, él dejó escritas unas cartas en donde manifiesta un hastío y manifiesta enfermedad, porque Cartagena en ese entonces era un puerto muy insalubre y de hecho él no baja del barco. Y estamos hablando por allá del año de 1898, es el mismo año en que más o menos va llegando la primera planta eléctrica a la ciudad, y también viene siendo también una era en donde están instalando ya el primer ferrocarril. Entonces la experiencia, básicamente, para hablar de la historia del cine y la llegada del cine a Cartagena, básicamente no es solamente tener en cuenta el hito de cuando llega, por ejemplo, esta gente de los hermanos Lumière, sino lo que significó socialmente en aquella época, que era la sensibilidad de un cambio de era, en donde estos aparatos de comunicación estaban dándole un aire de modernidad al puerto de Cartagena en aquella época. Cartagena gozó de un privilegiado momento en donde ver cine se convirtió en una alternativa que tomó el espectador. El cine fue ejemplo claro de buenas costumbres, de lo bello, de lo socialmente aceptable, convirtiéndose en un modelo de modernidad. Barrios como Getsemaní avanzaron culturalmente desde la música, el teatro y el buen estilo de vida. Ya la formación de la identidad es un proceso un poco más largo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de la población, desde cuando llega el cine hasta más o menos los años 60, la mayoría de la población en Cartagena era analfabeta, y te estoy hablando de un 70%. O sea, durante mucho tiempo, estamos hablando de 6 décadas o 7 décadas, el nivel de analfabetismo era muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine y todo lo que tiene que ver con las artes visuales populares tienen una gran relevancia cognitiva, porque se constituye en mecanismos de aprendizaje colectivo con respecto a qué, es decir, ¿qué iba a aprender la gente? Pues iba a aprender los grandes cambios del mundo. Así que lo primero que hay que decir con respecto a la transformación o el cambio en la identidad de la gente tiene que ver con el vuelco de las costumbres, la aparición de nuevas sensibilidades, la idea del consumo. La gente aprende en qué consiste la actualización de la moda. Periódicamente había que cambiar de ropa, de estilo, de gusto, de sensibilidad, de swing. Entonces la gente básicamente, desde el punto de vista cultural, lo que aprende es que la identidad, la moda, el estilo se actualiza periódicamente. Con el advenimiento de los medios de comunicación en Colombia, se expande un aire de actualidad. La gente estaba ansiosa
por conocer nuevos mundos y la prensa, la radio y el cine fueron ese puente. Una clave para poder entender la incidencia del Caribe en las producciones cinematográficas desde los inicios del cine tiene que ver con los estereotipos de lo que significa lo caribeño. Entonces, estos estereotipos se forman básicamente con un arte gráfica que son las postales turísticas. Postales turísticas del Caribe comienzan a aparecer desde finales del siglo XIX, cuando aparece la actividad turística en el mundo, especialmente en los Estados Unidos y Europa, por una parte, y el Caribe se comienza a promocionar como un turismo de exotismo, como un turismo de sensualidad, como un turismo de placer, de relax, como un turismo de playa, de sol, de música. El cine fue una gran invención que se manifestó al punto que se construyeron varios teatros dentro y fuera de la ciudad antigua. La industria tuvo tal acogida que empresarios internacionales miraron a Cartagena como el escenario perfecto para sus rodajes. A pesar de los años de euforia fílmica, y cual dice el dicho que todo no dura para siempre, muchos de los teatros fueron cerrados. Hoy, todos estos establecimientos han sido reestructurados para convertirse en parqueaderos, iglesias, tiendas o simples escombros que se pierden con el tiempo.